uno se da cuenta de con quién estaba saliendo cuando se desenamora. Pero cuando tú estás enamorado, tú lo ves bello. Y el primer sapo, porque ese sapo, miren, yo quisiera conocerlo, ese sapo. Efectivamente, la conversación terminó yo pidiéndole excusas. Wow. Que estuve un poco confundida y Hoy voy a levantarme y voy a voy a cocinar. hacer un sancocho. No. Para nada. Pero te estoy hablando de un juego bien montado. A ese nivel de control llegaba el señor Ya que lo la sabes. hacía eso. Era un juego bien montado. Si una persona cerca de ti te dice, me voy a casar, pero tengo dudas, ¿tú le dirías que no se casara? Hola, yo soy Erika Carol Carlos. Yo soy Rebeca Espinosa y juntas estamos en ¡Que tiemblen los sapos! pero que tiemblen de verdad. Y en este episodio tuvimos a una invitada, bueno, todas las invitadas son especiales, pero esta nos hizo reír, nos hizo reflexionar y sobre todo cerró el episodio con una palabra que a mí me encanta, que es el orgasmo. Seamos de manera orgásmica. Exacto. Bueno, Exacto. orgánica y orgásmica. Orgásmica. Así que quédense con nosotros, vean la entrevista a Annie Mirelli y descubran por qué fue tan especial. Hola, Erika. Hola, Rebe. Y estamos aquí nuevamente. ¡Que tiemblen los sapos! ¡Que tiemblen! Ya tiemblen. estamos como, ¿verdad? Animadas en este episodio. Y Claro. quiero contar brevemente cómo cómo decidí que la invitada que tenemos hoy sea parte del podcast. Y es en una reunión del colegio, en un cumpleaños de mi hija. Su hija es compañera de mi hija. Estaba ahí y ella me acompañó y nos sentamos a hablar y yo le conté, tengo la idea de un podcast hablando sobre nuestras relaciones amorosas. Cuéntame un poco sobre tu vida amorosa. Y ella se desbordó y me pareció tan interesante su historia, pero sobre todo tan diferente a la mía, que yo dije, me gustaría, Annie, que estuvieras en mi podcast, en nuestro podcast. Así que aquí está. Bienvenida, Annie. Gracias, yo aquí encantadísima de compartir sin límites, ¿eh? Excelente. Totalmente. Me da curiosidad cuántas horas dura esa conversación entre El ustedes. cumpleaños entero. ¡Ay! Prácticamente, ¿verdad? Prácticamente. Sí, tuvimos muy buena oportunidad. Y además de conocernos, que habíamos tenido pocas oportunidades todavía. Y de hecho, yo llegué a mi casa, te cuento, Erika, que llegué a mi casa y le dije, si tú supieras que la idea era quedarme, como pasarla bien. Y cuando llegué, me dije, bueno, no sé con quién voy a compartir con él, porque no había ninguna otra mamá. Cuando llegó Erika, digo yo, ay, qué bueno. Pero yo no conozco a... bueno, pero voy a tener la oportunidad. Y de verdad que me encantó. Le Gracias. comenté a Euris que la pasé muy bien. Sí, nos sentamos, Qué hablamos. Así que como me encantó esa historia o esas historias de Annie, vamos directamente con la pregunta y el primer sapo. Porque ese sapo, miren, yo quisiera conocerlo, ese sapo. Pero Annie, cuéntanos. Se casó muy joven, Annie, quiero que sepan, y ella misma nos va a contar un poquito sobre esa primera relación que tuvo ese sapo. Así es, mira, te cuento que sí, me casé a los 20 años y yo creo que fue tan acelerado al tomar la decisión porque en mi casa mis padres eran muy estrictos. Mami tenía una frase que decía, de aquí salen casadas. Entonces no era un tema de pedir permiso para salir al cine o alguna otra cosa, sino que no había salidas. Entonces uno como que se crió muy por el librito, pero queriendo conocer el mundo, evidentemente, queriendo vivir realmente, ¿verdad? Como vivirlo todo. Y entonces, en algún momento que se diera el tema de matrimonio, mi hermana, además soy melliza, también ya tenía un novio, ya ellos estaban planificando casarse también muy temprano, y como que las cosas se fueron dando, como que de la casa salíamos casadas, nosotras, por lo menos las hembras, que era la que teníamos como que esa limitación. Entré a un trabajo, primero como cubriendo unas vacaciones, y ahí, entonces, desde el primer día comencé a conocer a todo el mundo, y hubo una persona que le llamé la atención, y él de una vez fue corriendo a preguntar, ¿y esa quién es? Como que, tú sabes, como que parece que le gusté desde el principio. Y efectivamente, al otro día, aparecían en mi escritorio frutas, o sea, los guineos y demás, y yo decía, yo no sabía al principio que era él, honestamente,
pero... ¿No te lo imaginabas? No me lo imaginaba, porque él fue muy cauto en cuanto a los primeros días. ¿Y quién tú pensaste que era? La verdad es que yo llamé la atención a varios. ¡Wow! Pero no. Ana Modesta. Modesta, sí. No. Es que tú sabes que el nuevo siempre cae bien, entonces yo era la nueva. Entonces yo era, no, y además yo a esos 20 años, publicista ya graduándome y todo lo Claro. demás, yo era muy atrevida, muy arrojada, me exponía mucho, entonces eso llamaba la atención. Ok. Y no era un tema de que por nada de que particular, ni mucho menos, pero llamaba la atención de manera general. Entonces me comenzaban a dejar esas frutas ahí. Y va a pasar los días, y entonces ya me dicen que eso es fulano de tal, y yo, ok, no hay problema. Entonces yo en una lo llamé y le dije, mira, ya yo sé que eres tú, que me dejas las frutas, pero no me dejes guineos porque no me gustan. Me encanta eso. No me gustan. Entonces, ok, pues está bien, pues entonces yo... Y todavía tú no comes guineo, Ani. Todavía, la verdad que no me encanta la textura del guineo. Ok. Me lo puedo comer como en otras cosas, en un preparado, pero no... Sí. no Y eso fue la primera gran bandera roja. Banderita roja de una vez. Banderita roja. Entonces siempre he sido muy clara con la comunicación. Me gusta decir las cosas muy de frente. Y la verdad que además el tipo era muy bonito, era buen mozo, alto. Y está tú buen mozo sabes. todavía, Ani. No, ¡Ay! Lo dijo. no, mira, hace mucho que no lo veo personalmente. Lo he visto en un par de cositas así como en las redes. Pero creo que tiene mucho que ver con la línea en la que él se ha mantenido. Él siempre fue un tipo tranquilo. De verdad, un tipo tranquilo. Entonces, Pero el yo tipo creo... de que te atraía. Sí, era un tipo alto, indio, de pelo lacio, oscuro, o sea, que era un tipo que se veía muy bien, ojos claros, relativamente claros, o sea, se veía muy bien, un tipo esbelto, se veía muy bien. Además, cortesías constantemente, llamaditas constantemente, o sea, era cartitas, mensajitos, o sea, óyeme, cualquiera se enamora. Claro. Y yo Escúchame. que vengo con el tema de tienes que casarte para que salgas de la casa. Óyeme, todo eso era una motivación. Escúchame, tú sabes que ahora que tú dices eso de que él no se ve igual que como cuando lo conocías, leí en una ocasión que a lo que decía que uno se da cuenta de con quién estaba saliendo cuando se desenamora. Pero cuando tú estás enamorado, tú lo ves bello. todo bien. Pero cuando se te quita ese vendaje, tú dices, con eso era que yo salía. Una locura. Y igual uno va cambiando también. Claro, Claro que sí. Sobre todo físicamente. Eso es una chanza, tú sabes, pero a veces también en muchas... Es interesante porque no solamente en lo físico pasa eso, también pasa en el tipo de persona Claro, que ahí cuando totalmente. tú te, Sí, te desenamoras, La personalidad. te das cuenta, exacto, Totalmente. claro. Eso A mí me influye pasa, o sea, muchísimo. me pasa Sí. mucho ahora con mi ex, que yo lo veo y digo, wow, o sea, wow. Claro. Su personalidad no Claro. encaja para nada. Pero eso causa el estar enamorado. Tú sabes, hay cosas que tú no ves y que decides obviar. Exacto. Y la va dejando. Sí, pasar. claro. Entonces, el tipo del guineo, ¿qué cambió por el guineo? No, qué sé yo ni me acuerdo, mandarina, a lo mejor, no sé, él compraba en un frutero cerca, cualquier cosa. Y la verdad que me fui dejando llevar, me fui dejando enamorar. Y poquito tiempo después, una cosa importante, es que él estaba casado en separación cuando él me conoció. Y aceleró el tema del divorcio. Y él estuvo casado con una persona mucho mayor que él. Oh, Que yo nunca la conocí. Entonces, tú tenías 20 en esa época y él, Y ¿qué él edad tenía tenía? como 25, 26 años. Ok. Tampoco era... ¿Y qué tanto, No, era joven, súper joven. Era joven igual. Claro. qué tanto le llevaba a la pareja que él tenía? Como 10 años a él. Sí. Era Exacto. bastante mayor. Entonces, nada, él venía de esa experiencia. Yo supe que él estaba casado porque de una vez llegaron, mira, pero fulano está casado, le está enamorando, pero tú sabes, para que no te Sí. entusiasme. Digo, entonces yo frené las cosas y entonces en una conversación muy de frente, muy sincera, él me dijo, tú te vas a casar conmigo. Oh, wow. Entonces fue como un lineamiento, así como una declaración tipo decreto. Sí. Y eso me impresionó de buena manera, Oh, wow. para que tú lo sepas. Fue como algo, wow, qué determinante es este tipo. Sí. Y siempre fue así, eso me gustaba muchísimo de él. El tema es que finalmente sí se divorció, tuvimos una relación de noviazgo como de 2 años y medio. Y durante ese tiempo, pues, nos fuimos conociendo. Por supuesto, como en todo, cosas te gustan y cosas no te encantan tanto.
Pero llegó el momento en el que él me propuso matrimonio de manera ya muy formal, fue a hablar con papi y con mami, le pusimos fecha a la boda y ahí entonces comenzaron los preparativos. Todos esos preparativos de comprar, hacer ahorros, hicimos de todo, ahorro en el banco, mami, guárdame aquí. Oh, wow. Todo eso. Sí, sí, hicieron. sí, para tener como Bien en común, el ¿verdad? recurso, claro, el recurso de poder salir a comprar y cuando había oportunidades, pues entonces uno iba a compraba esto, lo guardábamos, o sea, como que Muy bien, planificado. muy, muy, muy bien planificado. ¿Y te sentías contenta? Yo me sentía muy cómoda, era una ilusión hermosa. Mi mamá y mi papá se volvieron locos cuando evidentemente yo dije me voy a casar y armar la boda era un espectáculo porque eso significaba coger revistas, comenzar a planificar las cosas, que si el bizcocho lo vamos a hacer con fulana de tal, que si el evento va a ser en tal sitio, que si en la iglesia tal, porque fue por la iglesia, la boda. Esa era la manera como se acostumbraba en la Claro, casa, tradicional. tradicional, tú sabes. Entonces, toda esa planificación se dio súper bien. Evidentemente, las cosas, yo comencé también a darme cuenta de cosas que no me encantaban y que era muy autoritario, era muy extremadamente, no celoso por otras personas, porque no había manera de tener celos con otras personas, pero era celoso como de todo. Pero perdón, ¿ya casados? No, ¿O todavía todavía estamos solteros. en novios? Ok. Todavía de novios. Y era muy controlador, o sea, era como qué tiempo le está dedicando a la amiga, qué tiempo o sea, ese tipo de cositas que no me encantaban. Entonces yo me comencé a sentir con mucha presión. Y esa En el noviazgo presión, en todavía. el noviazgo con la fecha de la boda, Sí. tarjetas entregadas, invitaciones Invitación. entregadas. Y yo me sentía con mucha presión y yo le dije a él, me senté un día en mi casa con él y le dije, mira, yo no me siento bien, yo creo que no estamos tomando la decisión correcta, Oh, wow. yo no me siento cómoda casándome ahora, yo prefiero que pospongamos la boda por lo menos un tiempo para yo estar segura. Ya tú sabes, eso para él fue como que no hay manera, o sea, pero él, más adulto que yo al fin, pues supo manejar esa inseguridad que yo tenía, supo, vamos a decir así, volvió a convencerme. Me volvió a convencer de que sí, de que era el tiempo correcto, de que así debía de ser. Y efectivamente la conversación terminó yo pidiéndole excusas Wow. de que estuve poco confundida y que vamos para adelante y que esto va a ser lo mejor para los dos y que esto es hasta la eternidad y que amor eterno y vamos a ser felices, Felices para siempre. Ok. Pero Imagínate. tú viéndolo desde ahora, o sea, la Ani adulta mirando esa escena, esa conversación y cómo terminó y todo, si una persona cerca de ti te dice, me voy a casar pero tengo dudas, ¿tú le dirías que no se casara? Claro que sí, 100%. Yo creo que la duda, mira lo que yo hice en ese momento, yo le pedí tiempo para estar segura. Yo no rompí con él porque porque entendía que algo estaba mal y que esa no era la persona. Yo quería claridad, Claro. yo quería estar segura, yo quería que el tiempo me dijera a mí que lo que no estaba bien, a lo mejor le buscábamos una herramienta, algo que nos diera un poco más de tranquilidad a los dos. Pero él no me dio ese tiempo. Él lo que sí hizo fue volver a convencerme de que todo estaba bien y que todo iba a estar bien. Y eso lo convierte en un sapo, ¿verdad? Yo creo que sí, por supuesto que sí. Pero recuerda que ella dijo que empezó a haber ciertas banderas Por rojas eso, de autoridad y Sí, todo, la manipulación, autoridad. o sea, Así es. Y Claro. al final terminamos Un sapo. por eso. Un sapo definitivamente. exacto. Bueno, al final nos casamos, una boda hermosísima, 200 personas, todo muy... ¿Tú tienes esa foto de esa boda, Ani, todavía? Yo debo de tenerla, tengo siglos que no cucuteo por ahí, pero sí hay muchos álbumes como se usaban antes, ¿verdad? Sí, Y todo sí. eso, sí, eso anda por ahí. Pero la realidad es que muy rápido se comenzaron a ver las fricciones, comenzaron a darse las fricciones. Y hubo una que a mí me llamó muchísimo la atención, muy pocos meses de estar casado. Yo creo que no teníamos ni 6 meses. Y fue un acto de violencia que él cometió, no físicamente ni nada de eso, pero hubo yo ni me acuerdo porque era que había una discusión, estábamos solo en la casa, me acuerdo que era un sábado en la mañana, y discutimos por algo. Yo me acuerdo que yo estaba en la cocina, yo no sé cocinar todavía,
para que tú estés clara. O sea, para mí todo eso siempre ha significado un esfuerzo. Bueno, hoy en día yo hago mis cosas y demás, y en Te mi entiendo. ritmo de alimentación yo tiro para adelante, tú sabes, pero Yo de que ya de a una mí- mujer que sabe cocinar, esa no soy yo. No, yo tampoco. No, yo tampoco. O sea, yo lo hago y hay cosas que incluso me gusta hacer específicas. Ajá, Yo hago, que se te las da, hago ¿no? exacto, con mucho amor. Pero de que una Pero que tú eso sepas no cocinar, es mi esa fuerte. no soy yo. Y tampoco di que hoy voy a levantarme y voy a Y voy a cocinar. hacer un sancocho. No. No, para nada. Entonces, para mí significaba también un esfuerzo. Yo llamaba mucho a mami, a su mamá, que me daba muchísimo apoyo. Y pues le preguntaba mucho. Y bueno, y ahí tiraba para adelante con lo que fuera. Y eso era lo que comíamos. Pero al final, ese día, yo me recuerdo que yo había sacado una carne molida para hacer quién sabe qué cosa. Ni me acuerdo. Entonces, nada, viene y se da esta discusión, que te juro que no me acuerdo ni por qué era. Y él cogió el paquete de carne molida y lo pegó en la pared. Sí, Lo extrayó totalmente. en la pared. Eso, Esa agresión. violencia, Entonces, no lo tiró para donde yo estaba, ni mucho menos. Era rabia como Sí, sí. del momento. Y, ¡pam! Qué sé. Pero así, Sí, pero así empieza, porque Es- incluso lo hace, o sea, la intención muchas veces tal vez es incluso agredirte, De pero no, como pero no, no te toco como no por- quiere exacto. hacerlo, Toca lo hace otra a cosa. otro, exacto, a otro objeto. Yo, señores, no te pueden imaginar, yo me sentí que fue a mí, que me extrañaron. Claro. Y además no lo quise tolerar, no, o sea, no lo toleré. O sea, yo me asusté horrores. Yo me acuerdo que yo tenía unos chancleticos y unos pantaloncitos cortos y una blusita en mi casa, sin celular en la mano, ¿verdad? Hace ya bastante, ¿verdad? Y yo comencé a caminar. Yo salí de la casa a caminar. Lo que más cerca me quedaba era mi suegra, y que yo te pudiera decir, más o menos, eran como 2 kilómetros. una caminadita. Yo caminé, dando gritos, porque yo decía, ¿qué pasó aquí? O sea, yo no entendía. ¿Por qué? Me sentí como si me hubieran estrellado a mí en esa pared. Claro. ¿Qué tiempo tenían ya de casados? Meses. Pocos meses, poquísimos. Y entonces llegué donde mi suegra ya tú sabes, mi hija, y yo le voy a dar un no sé qué, le voy a dar un pelo, o sea, le voy a amenazar, o sea, diciéndome como que lo iba apoyándome a mí, evidentemente. Y bueno, esa tarde yo me quedé donde mi suegra y demás, y en la tarde él llegó allá a la casa de su mamá, me pidió muchísimo perdón, llorando y todo lo demás, y bueno, y pasó eso. Nunca más él tuvo un acto de violencia de ese tipo, te lo puedo decir. Menos mal. Nunca más. Fue O sea, tal vez era un sapo salvable, entonces. Yo entiendo que sí, yo no digo que no fuera Aunque ustedes duraron poco tiempo, relativamente. solo 4 años, Pero pero básicamente las cosas se fueron tornando de manera de mucho control, porque él decía que yo era solo de él. Yo me acuerdo, así como que un domingo cualquiera, uno levantado, no sé qué, mirando, hablando y haciendo hablándose como de los sueños y demás. Él decía, y yo sueño con que nadie más existe en el mundo y solamente existamos tú y yo. sí, fuerte. Y yo decía, Dios mío, pero ese es su sueño, pero para mí eso sería una pesadilla. Porque es que solo con él yo no sería feliz. Por supuesto que no. Yo decía, es que no, o sea, entonces ese tipo de comentarios a mí me hacían despertar, me daban como una alerta. Y yo, pero ¿qué está pasando aquí? El tema es que parte de las cosas que no me cuadraban, evidentemente, era el control del tiempo. Yo dejé aquí en plena ciudad Santo Domingo viviendo, ¿verdad? En ese tiempo vivíamos en la zona oriental al principio, luego nos mudamos a Bellavista. Y, o sea, que estábamos hablando de distancias cortas con relación a la vivienda de mis padres. Sin tapones en Sin esa tapones. Y yo recuerdo que yo me pasaba 2 meses sin ver a mi papá y a mi mamá. Porque él se encargaba de agendar otras cosas o decir que no se podía o que más tarde o que luego. Y entonces yo decía, Dios mío, como que esta relación que yo tenía, siempre tuve mi relación muy pegadita con mi papá y mi mamá, era como que ella era como que si viviéramos en países diferentes, entonces como que no se entendía, entonces me hacía mucha falta. Y por otro lado, también estaba el tema de que las llamadas telefónicas eran con tiempo. Entonces yo, por ejemplo, trabajamos juntos, ese era otro ingrediente. Sí. Ese trabajar juntos y vivir juntos. Porque cuando ustedes se casaron, Será 24/7. o sea, wow. Trabajamos primero en una agencia, después de ahí sí, cada uno cogió por su lado, ¿verdad? Y luego volvimos a trabajar en Iba otra a preguntar agencia ese tema. de nuevo. Entonces, era mucho tiempo juntos.
Y estoy hablando de un tipo simpático, inteligentísimo, creativo, con un talento increíble además, que todo el mundo amaba. Entonces, imagínate tú que yo estaba involucrada, o sea, yo estaba casada con una persona que todo el mundo, mira aquí, ven acá, ven tú, o sea, que todo el mundo quería mucho. Para mí también era un poco difícil lo que yo Explicar. estaba viviendo en mi casa con respecto a esta persona perfecta para los ojos de los demás. Sí. Sí. Era O sea, muy difícil. incluso explicártelo a ti mismo. Hasta a mí misma. Claro. Yo me cuestionaba mucho, yo me comencé a sentir incluso como estaré suficiente, tú sabes, como que qué es lo que está pasando, estaré pidiendo yo algo que realmente no me corresponde, a nivel sexual tampoco era una maravilla, entonces, como esa era mi primera experiencia, yo dije, bueno, eso es así. Pero yo escuchaba los cuentos de las amigas cara de mías cuando Erika, nos perdón. juntábamos. Perdón, dime. La cara de Erika, perdón. Ya tú sabes. Ella dijo que iba a hablar sin límites. No, yo sé, yo no tengo problema con eso, pero wow, qué difícil. Sí, sí. Ustedes segurísimo que han estado en conversaciones con otras amigas donde hablan del orgasmo y que se sintió así, así. Y yo decía, Dios mío, pero yo nunca he sentido eso. Wow, sí. O sea, ¿y cómo es? O sea, ¿qué me falta hacer o qué tengo Exacto. pendiente para yo llegar a sentir eso que me están contando? O de pronto no te cuestionaste como que, por ejemplo, que estoy haciendo mal, que no, Que que no lo he logrado, claro, ¿verdad? que estoy Ok. haciendo mal, Sí, o sea, ¿qué está sí. pasando? Pero el de la experiencia estaba en mi casa, se supone, ¿verdad? Él venía. Claro. Exacto, O sea, claro. yo la nueva era yo. Totalmente, claro, claro. Pero algo pasaba que no había esa conexión orgásmica, vamos a decirlo así, tal cual. Entonces, todo eso era como un maremoto que se me cruzaba siempre en mis pensamientos. Y de alguna manera yo identifiqué que eso tenía que terminar. Y Yo te iba a decir, o sea, yo no sé si hay un tiempo límite o un tiempo establecido que uno pueda decir, wow, salí, o sea, pude salir, porque obviamente eso era abuso en todos los sentidos, o sea, era un zapazo. y el tema de la familia, Carol, era muy difícil porque mi relación con mi mamá y mi papá siempre ha sido muy cercana, de conectarnos diario. Todavía hoy en día yo hablo 2 y 3 veces al día con mi mamá. Claro. ¿Ok? Entonces, imagínate tú en aquel tiempo, 20 años, señores, de 20 a 24 años fue que duró eso. Claro. Sí, pero que yo digo que a lo que iba, o sea, no hay un tiempo establecido que uno pueda decir, wow, pude salir de eso, pero desde mi punto de vista, o sea, saliste a tiempo. No sé si existe una... No, uno yo puede creo que decir salió sí. a tiempo, ¿no? Pero para mí que sí. Sí, yo creo que sí. Yo me pregunto algo que todavía lo hago en otros ámbitos. ¿Qué va a pasar contigo si tú mantienes lo que tú tienes ahora en 5 años? Siempre me hago la pregunta de los 5 años. Los 5 años. Para mí los 5 son como... Yo digo que 5 años son como ciclos, procesos que tú vives y que tienes que luego dar un paso siguiente. O sea, tú tienes que crecer para algún lado. Claro, totalmente. Y yo me preguntaba mucho el tema, ¿cuánto tú aguantarías en esto? 5 años más, 5 años más. Entonces, Pero te lo preguntaste en ese momento aquel con 24 años. Por eso yo digo que ella... Con ella 24 nació, no. ella nació coach. Ella es coach. Claro, pero porque ella yo nació estoy coach. pensando que esa es la Annie de ahora, que se hubiera, o sea, ok. De hecho, yo planifiqué mi divorcio. Yo me especialicé en estrategia a nivel de comunicación. Siempre se me ha dado el tema de ver las cosas por encima, aunque esté yo metida como agente ahí actuando. Eso es un superpoder. Pero yo dije, no, si yo le digo a mi papá y a mi mamá, o le digo a los amigos, o le digo a su mamá, que me estoy divorciando de este tipo que es perfecto, ¿verdad? Porque así era que lo veían, perfecto, la que va a quedar mal soy yo. Entonces déjame yo comenzar a expresar lo que realmente yo estoy sintiendo y lo que está pasando. Tú sabes que yo pienso que esa es una excelente estrategia. Ahora que yo le escucho, como que, ok, yo tengo a todo el mundo pensando que el tipo es perfecto, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, Sí. que yo soy una loca si me voy a ir. Así es. Pero empezar como a no soltarlo todo, porque quizá va a ser un shock para las otras personas. Total. O sea, Total. es una buena estrategia, es como poco a poco ir contando pedacitos. Pero a veces uno no tiene la fuerza como para quedarse mucho tiempo
planificando esa salida de un lugar. Yo duré 2 años. Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque lo hemos hablado incluso en otros episodios, ¿hasta qué punto de la presión de la sociedad y todo eso? ¿Hasta qué punto el que digan los demás nos debería importar cuando somos nosotras que estamos dentro de esa relación? Te voy a responder algo. El dolor de mi papá y de mi mamá iba a ser terrible. Yo quería evitarles. Tú quieres, exacto, evitarles dolor a ellos. Yo quería evitarles ese dolor. O sea, Pero yo lo hiciste sabía más lo que desde el iba a punto del significar. respeto, porque definitivamente la que estaba viviendo eso eras tú. Ah, sí, sí. Yo estaba clara. Pero ya yo estaba consciente de lo que estaba pasando y cómo protegerme. De hecho, en ese periodo de tiempo, de esos primeros 2 años, queríamos hijos. Esa es otra. Entonces, había que hacerlos. Estamos claros. Y se comenzó a dar el tema. Eso fue otra señal. Fueron 2 cosas muy importantes. La primera, de que en algún momento que no procreábamos, comenzamos a ver qué está pasando. Evidentemente, la señalada fui yo. A ver qué es lo que tú tienes. Yo fui a ver, scan completo, todo está bien. Ah, pues entonces revísate tú, le dije yo. Scan completo, aquí está el problema. Bajo conteo, no sé qué, cosas de ese tipo. Ah, bueno, pues entonces tratamiento. No hay problema. Eso automáticamente va a la mujer. Cuando una pareja no puede tener... De una vez la mujer es la que tiene el problema. Claro, es la que debe de empezar de una vez. Sin ni siquiera hablar con médicos ni nada. Todo el Así mundo es. asume que la mujer es la que no puede. Es la que no puede. Entonces, eso por un lado del tema de los hijos. Y cuando era un tratamiento complejo, yo te comentaba ese día, decía, no es muy fácil para un hombre en esa situación tener que ir a hacerse las pruebas, tener que hacerse un tratamiento. O sea, debe haber sido muy difícil para él también. Pero el otro indicador que yo tomé mucho en cuenta era que yo me estaba convirtiendo en esa persona agria, en esa persona ya, o sea, como si fuera él. Y hubo un día, un episodio con una compañera de trabajo a la que yo amo, o sea, era una relación muy bonita de amistad, por un tema de trabajo, un asunto laboral, un proyecto, cualquier cosa, un trabajo para un cliente. De la manera que yo fui donde ella y le dije, quién sabe con cuáles, nunca descompuesta, yo no soy de palabras descompuestas, pero sé comunicar muy bien con intención. Entonces, de todas esas maneras tan abruptas, agresivas que yo le dije, yo recuerdo todavía hoy en día a mi amiga Rosy, de frente a mí, ella estaba sentada y yo parada, y yo recuerdo su cara. Y su cara era aterrorizada de lo que estaba viendo, y era a mí que me estaba viendo. Cuando yo hice conciencia de esa cara, yo dije, ¿y a quién es que ella está? ¿Por quién ella está horrorizada? O sea, ¿por qué? Es por mí. Y yo salí de ahí sin una palabra más, me tranqué en el baño de la oficina ese día a llorar. Yo digo que ese llanto, ese momento fue como de hacer realidad, de desprenderme, de poder realmente tomar la decisión. Y ese día yo tomé la decisión de iniciar mi proceso de divorcio. ¿Se lo avisaste? ¿Le informaste? Nunca se lo dije a él, porque ya tú sabes que él tenía una cierta manipulación, por decir así, un cierto control sobre mí. Yo también tenía que darme cuenta de eso. Y al final lo que hice fue que comencé a expresarme. Con tu círculo. Con mi círculo. Cercano, ok. Ya el tema de que, porque la llamada con mami por la noche, si no me dio tiempo en el trabajo a llamar a mami o a papi, y yo la llamaba en la noche desde la casa, ya él se me paraba al minuto y me hacía así. Wow. Corta que Era ella un tiene. manipulador y controlador. ¿Me está entendiendo? Entonces ya era que si se me pasó el día en el trabajo y yo llamaba a mami y cogía la llamada y mami me, hey, mija, ¿cómo tú estás? Y yo bien, y él comenzaba y yo, mami, excúsame, no te voy a tener que dejar porque este tipo me tiene un fuete encima, tengo que cerrarte. Me decía tú mismo de la Claro. Empezó a decirle a su mamá Ya. para de esa manera Claro. ir Para- despertando O decirle, la alarma. mami, no puedo hablar ahora porque me duele la cabeza. Mira, ahora estoy complicada. Sí, no escondía la No verdad. excusarlo. Ya no, Exacto. ya yo no sacaba la voz de todo está bien. Hola, mami. Sí. Ok. Hola, mami, ¿cómo tú estás? Ya yo tenía que expresarme. Y así mismo también en el circo. Con tu amiga. Mami y papi Entonces- comenzaron a darse cuenta de que algo estaba pasando. Claro, vamos, claro. Y a todo esto, tú has visualizado a esa persona controladora. ¿Cómo era Annie con amigas? O sea, ¿tenías tú un círculo de claro que amigas? ¿Salías? Claro. O- Pero ok. era el mismo círculo de él, Oh, ok. porque todo era muy del trabajo.
como nos conocimos con el tema de trabajo y los publicistas y demás, era el mismo círculo. De hecho, nosotros teníamos una actividad bellísima que parte del lamento de nuestra ruptura fue consecuencia para todos los demás, y era hacer unos juegos que él mismo, era un dígalo como pueda, pero que tenía que ver con el cine. Tenía que ver con el cine. Qué chulo. Entonces, él siempre fue un amante del cine, tenía mucho conocimiento del cine, y entonces él era el que escribía las preguntas, él era el juez. Pero te estoy hablando de un juego bien montado. A ese nivel de control llegaba el señor, Ya que lo la sabes. ciudad es... Era un juego bien montado, con premios, con trofeos, con rondas, con no sé qué, con equipos que cada cierto tiempo se iban manejando como para poder adivinarse. Una cosa súper bien hecha. Duramos un par de años en eso y lo rotábamos de casa en casa. Claro, pero estoy oyendo que tú ibas con él. Sí. Yo estoy hablando, entonces Ani no tenía amigas fuera de ese círculo De la salir. universidad, claro que sí, de la universidad de mis amigas, pero la verdad ¿Y que cómo no era era? tampoco, no, como que no salía con mis amigas. Ya. Acuérdate que yo termino la universidad a los 20 años e inmediatamente, bueno, yo hice monográfico con él. Cuando yo lo conocí, yo hice monográfico con él y nos graduamos juntos, Ok. porque él tenía el monográfico, él tenía esa parte que no la había terminado. Entonces, lo hicimos juntos y a partir de ahí comenzaron como esos amigos ya comunes, Ya. más los del trabajo. O sea que yo realmente no tenía como muchas amigas como fuera. Y yo venía de no salir a compartir con nadie antes, porque no me dejaban estar en mi Exacto. casa. Es interesante lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Porque para mí, por ejemplo, es fundamental, y Erika y yo nos conocemos hace muchos años, Sí. somos amigas a pesar de tener Exacto. diferentes parejas, tú sabes, y podemos salir solas y no sé qué, tú Exacto. sabes. Pero lo que yo estoy viendo aquí en esta dinámica era que hasta eso, hasta cierto punto lo controlaba también. Bueno, se dio, quizás no era que lo controlaba, pero era lo que estaba pasando, porque Sí. el ambiente Claro. era el de trabajo. Claro. Y No para lo mí- decidíamos ni él ni yo, ese era el ambiente. Y si íbamos al cine, íbamos con el grupo si íbamos acompañados al cine, era con el grupo del trabajo. Para mí una relación de amistad es innegociable, una relación. Claro. O sea, de amigas. quiero De decir. amigas, claro que sí, claro que sí. Y nada, y por ahí entonces ya la estrategia se comenzó a dar. Yo comencé a planificar ese tiempo. Te había comentado ese día que nos juntamos que llegamos a tomar la decisión. Yo tomé la decisión de estar en habitaciones separadas porque evidentemente ya la parte íntima no era algo que a mí me hacía sentido. Cuando ya yo le había dicho a él, nos vamos a divorciar. O sea, yo llegué a sentarme con él y le dije, mira, esto es lo que está pasando, yo ya paré aquí, ya yo no sigo más. Claro, pero ¿cómo él asumió eso? Muy O mal. sea, de que tú lo dijeras y entonces te fueras de la habitación. Muy mal. Al principio, de hecho, yo tomé la decisión de salirme de la habitación porque a pesar de que ya yo le había dicho que me quería divorciar y que íbamos a comenzar ese proceso de separación, él seguía insistiendo en seguir conmigo, en estar conmigo. Ya. Y yo le dije, mira, para que estemos más tranquilos, no tiene sentido, yo me pongo en esta habitación y tú te quedas en esta habitación y no pasa nada. Ok. Eso no es que durara muchísimo tiempo, pero para él era muy difícil, muy difícil. Y ahí, pues ahí simplemente se dio, pues ya llegó la fecha final, mi papá y mi mamá evidentemente me apoyaron, los amigos, algunos amigos me apoyaron, sus amigos más cercanos, hombres, entendían que yo era una desgraciada. Luego entendieron. Yo le decía, confíen, sobre todo a un amigo Manuel, que me citó aparte, Ani, mira, incluso él dice que se va a matar, y yo le dije, bueno, que decida cuál es el método para que quede matadito, tú sabes. Entonces, Fuerte. Sí, ella es fuerte. sí, yo soy muy fuerte. De hecho, hubo un incidente, ahora que recuerdo esto, él era muy violento con la manejadera. Manejando. Uf, Muy violento. perdón. Entonces, Bandera roja. Para mí. bandera. No puedo estar con una que sí? gente que ande en este estrés manejando. Sí, sí. Era una locura, una locura. Hubo un día que yo le dije, párate y me bajo. Así es. Y muchos incidentes a cada rato, y eso me ponía a mí muy nerviosa. Pero yo le decía, óyeme, el día que tú te mates, el día que tú tengas un accidente, procura estar solo y mátate, porque no te quiero ni cuidar. Es fuerte. Ya, muy fuerte, no, porque tú en era- ese momento estabas Pero es desgastada. que yo quería como así, como darle el jamaquión. Despierta, que eso no se hace, tú me entiendes. Claro. O sea, pero era muy loco con la manejadera. Entonces yo decía, no, o sea, yo me sentía arriesgada todo el tiempo. ¿Qué a que pasara aprendiste, un ¿Qué accidente. aprendiste de esa relación, Ani? Que pudiste, vamos a decir, subsanar en las siguientes relaciones, o tú piensas que
tú saliste de un sapo para entrar a otro. Entré a otro, de hecho, Pero... pero... Te voy a preguntar, el tiempo entre un sapo y otro. O ¿Qué sea, por- hiciste? ¿Te divorciaste? Ay, viví. ¿Te quedaste sola? ¿Te fuiste donde tus Me padres? no me fui donde mi papá y mi mamá, ellos hubieran querido, pero yo necesitaba vivir una soltería real. Qué bueno. Y la viví Ajá. al 1000%, Ok. total. Me mudé sola, comencé a conectarme con mis amigas, a salir porque sí, a quedarme porque quiero, tú sabes, a conocer otras personas también, a divertirme, a salir de manera nocturna, no tener que pedirle permiso a nadie. Tú ves, es O que sea, eso te hacía o sea, falta. por lo más Dios. seguro. Es que todo, yo creo que todo ser humano necesita eso. Hasta un Hombre celular, o mujer. hasta tener un celular era un problema. Por ejemplo, dar Wow. clases en la universidad. Oye, yo comencé a dar clases en la universidad muy joven, terminando la universidad prácticamente. Me pidieron que diera unas materias y él me dijo que no. Yo le dije, espérate, que esa es mi profesión. O sea, ya yo acepté la vacante. Ajá. Y eso era un problema. Todo era un problema. Era limitación total. Entonces yo comencé a ser yo. Ajá. A sentirme libre, a sentirme que estoy viviendo de verdad. Hasta que te Yo caíste en pienso- otro charco. Pero el próximo sapo, porque obviamente, o desde de mi limitado conocimiento, pienso que uno de tus valores puede ser la libertad. Sí. Entonces, esa persona estaba totalmente contraria a tu libertad. Sí. Y quizá por eso, porque era tu valor, y te sentías pero tan mal que pudiste salir de eso. Porque hay otras personas que no salen de relaciones así controladoras. No salen, se pueden quedar hasta la vida entera Sí. así, y se amoldan Al otro. a eso, pero para ti no fue así. No. Entonces saliste de ese sapo. Entonces, ¿a qué tipo de sapo? Porque para mí es el peor sapo que tú tenías. El primero. Es posible. Pero, ¿qué pasó en la otra relación? O sea, ¿qué no cuadraba? Mire, mi Que otra no era la relación, me imagino que no fue un controlador. era celoso, un poco celoso, y yo también tuve tuve mi actitud de recogerme por evitar cualquier situación. O sea, que no estuvo, porque el otro no era celoso por ningún otro hombre ni nada de eso. El otro era celoso porque él quería mantenerme dentro de una cajita de ese tamaño y que yo no respirara casi, ni siquiera, ¿tú entiendes? O sea, Ok. era muy, muy controlador. Pero en esta otra persona, yo sentí que podía ser yo. Yo sentí libertad, era un tipo aventurero, me encantaba. Cogíamos carretera y eso era como que una mochilita para lo que pasara. Si nos tenemos que quedar por ahí, nos quedamos, tú sabes. Pero muy Y chulo. eso era como que yo digo, wow, o sea, ya yo llegué al paraíso. Nada. Pero ponme en contexto, porque Erika se tiró el chisme antes de. Entonces, yo y el resto de la audiencia no sabe. O sea, ¿qué edad tiene Ani en este momento? ¿Qué edad tiene ese Mira, otro sapo? prácticamente de ¿Cómo una se dio vez. esa dinámica? Prácticamente de una vez, porque yo ya conocí a esa persona, era un compañero de trabajo de otro trabajo, donde yo me alejé de mi pareja anterior y yo dije, no podemos seguir trabajando juntos, es Claro. imposible. Sí, Entonces claro. yo me fui a otra agencia y conocí a esta otra persona, de la cual casi todas estábamos como mirando a ver a cuál era que, porque el tipo era muy charming, el tipo era músico, él le gustaba la aventura, le gustaba el baile, le gustaba cantar, o sea, como que era muy atractivo para todas estas mujeres solteras buscando a ver qué se le pegaba. Y de alguna manera, pues nosotros conectamos. Y yo hice conciencia de que, óyeme, aunque él pudiera, al revés, ¿verdad? Como que algunas mujeres podían sentirse atraídas por él, yo tengo que dejarlo también ser. O sea, como que yo hice conciencia de, bueno, este es mi papel, si de alguna manera nosotros estamos poniéndonos de acuerdo para ser pareja, las demás, si se recogen, y si no se recogen, pues ya ellas. Pero ya incluso comenzamos a vivir juntos. Y fue muy rápido, yo creo que fue muy rápido. Yo me enamoré muy fácil de esta persona. Porque por ese tipo de actitudes, que si cantaba, que si llegaba cantando un día, que si vámonos a bailar, que si un karaoke otro día, que si una playa y demás. Tenía una condición muy diferente y era que ya tenía 3 hijas. Entonces yo comencé a hablarle de cuáles son las responsabilidades que tú tienes con esas 3 niñas, de dos mujeres. 3 hijas de 2 mujeres. 2 con la primera y luego la tercera hija con la segunda esposa. Y pues evidentemente yo decía, bueno, pero ¿cómo tú eres con esas niñas? Y él comenzó a sentir ese llamado a ser como un papá responsable, que no había sido hasta el momento. Y se comenzó a sentir muy bien. Yo también me sentía muy bien. Yo decía, bueno, me regalaron 3 hijas. Hasta que finalmente me di cuenta
que eran los viernes que llegaban y se iban los domingos a las 11 de la noche. Ay, Todos los fines de semana. las tres. Ajá, Todos los fines de semana. todos. ¿Qué edades tenían en esa época? A ver, la mayor debía de tener como algunos 11 años. Wow, sí, sí, ya. 11, 10. No, yo creo que hasta menos. Wow, sí, no. Yo Muy creo que hasta menos. bastante pequeño. Porque la chiquita debía tener como 4. Entonces eran como que tú tenías que atender esas Sí, exacto. niñas. Pues, por eso te pregunté. En cierta manera, ahí volvieron a violar tu libertad. Totalmente. O sea, que hay un Exactamente. patrón. Claro. hay un Exacto, patrón. entonces- de otra manera, te dejaban ser, pero Ajá. al mismo tiempo por No, abajo. me metieron todas las responsabilidades del mundo entero. Porque los fines de semana, todo. Todos los, Todos exacto, los todos los fines- fines de Sí, porque él semana. quiso ser el más papá del mundo entero en ese momento. O sea, y entonces, y explícame, Claro. ¿yo qué? ¿Yo para cuándo? Exacto. Incluso viajes que teníamos planificado a veces para irnos de fin de semana, O que sea, son todo lo Punta que te Cana, enamoró se fue. a pique. se fue. Te digo que hasta fines de semana que ya habíamos planificado de irnos solos y demás. Ah, no, que mira, que fulano de tal va a tener que venir la chiquita. Y yo, mira. Wow. Y peor todavía. Pero otras mujeres dirán que, tú sabes, porque, o sea, yo tal vez me estoy adelantando un poco, pero pueden venir comentarios, van a venir de todas formas, pero van a venir comentarios de, wow, pero si fuera a mí yo estuviera feliz, porque tengo al hombre, ¿qué importa que las niñas vayan las todos los niñas fines de vayan, semana? sí. Pero, Lo que pasa es que tú quieres una relación también de pareja. En la Claro. semana que tú haces, en la semana Claro. tú trabajas. Claro. Y aunque tú salgas uno que otro día, tú no tienes esa libertad de tiempo. Pero ¿qué tú quieres hacer? Un viernes, amanecer, tranquila un sábado, hacer un desayuno y coger una carretera, como al principio pasaba. claro. Entonces, ya eso no se estaba dando tan fácil. Sí. Y es muy difícil tú como que yo me sentía como vieja. y tú o sea, crees- No, me imagino que abrumada. agotada, porque crear el vínculo La con las- doña. crear el vínculo con sus hijas está muy lindo, pero hay que poner límites, porque ¿Y a qué incluso precio? con los hijos propios, a veces, ¿qué hacía uno? Uno se lo lleva a la abuela, Claro, ¿verdad? Y uno se va y tiene tiempo de pareja. Así O sea, es. eso es Pero las sumamente mismas niñas necesario. estaban locas por llegar porque esas eran sus vacaciones todos los fines de semana. Claro. Porque ya tú sabes, tú? eso eran ¿Y tú la actividades mía para para vivir. cuándo? Y Mis yo, pero vacaciones. yo le decía, Mi- ¿y mi yo para receso. cuándo? Claro. ¿Y yo para ¿Tú cuándo? piensas que ese cambio de un papá, verdad, no tan No presente. comprometido, no tan presente, a un papá, un super papá, tuvo algo que ver con, voy a decirlo claro, para joderte a ti? ¿Tú crees que fue así? Yo creo que no. Yo creo que simplemente él se fue dejando entusiasmar como por tener a sus hijas como presentes. Es muy linda la sensación de tú tener tus hijos contentos contigo. Claro. Y él no vivió eso con esas niñas, sobre todo con las primeras dos, nunca las vivió en casa. ¿Entiendes? Entonces, es muy chulo que tú tengas tus hijos y se te tiren arriba un domingo en la mañana y te despierten. ¿A ti te ha pasado? ¿Tú tienes hijos? ¿A ti te ha pasado? Claro. Es muy chévere. Entonces, vivir eso, pero sin preguntarte cuál es el sacrificio que tú le estás imponiendo a tu pareja. Entonces, ahí venía Pero que el tampoco, problema. tampoco tuvieron participación en la decisión. No. Yo también me entusiasmé al principio porque también el amor nos traiciona, creo. El enamoramiento. El enamoramiento. Yo decía, mientras esté con él, como que todo va a estar bien, tú sabes. Pero ¿qué va? Uno comienza a sacar números Claro. y tú dices, no, pero espérate, ya van tantos fines de semana, ya esto, ya aquello. Costaba mucho mantener y además eran actividades constantemente. Era como que yo decía, bueno, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto voy a aguantar yo esto también? ¿Y cómo? ¿Y cuánto aguantaste? ¿Qué tiempo duró esa Fueron 2 relación? temporadas. ¿Cómo 2 temporadas? Dos Explícame. temporadas. 2 temporadas. Dos temporadas. De varios Estaban episodios. juntos, se separaron y otra vez. Ahí me puse como, ok. Modo podcast, modo podcast. Exacto, como que Así es. desarrollame eso. Bueno, Cada temporada. hubo una primera etapa que de hecho cada uno tenía su apartamento y decidimos entonces vivir en el que estaba en mejor condiciones, que era el mío. También económicamente pasaba el tema del abuso en ese entonces, porque como yo tenía unos ingresos mayores, entonces yo cargaba con muchas más responsabilidades y él como que se me quedaba un chico agachadito de vez en cuando. Okay. Y él me decía, me decía a veces con mi apellido, Ortiz, ¿cuándo te vas a hacer millonaria? Como, así. claro. Trabajábamos juntos también, teníamos proyectos juntos. Y era es un increíble diseñador y del área de la publicidad, muy buen profesional.
Entonces era como que en mí el dinero como que prospera y como que yo siempre he sido muy talentosa, muy próspera, ¿verdad? Y entonces los proyectos se me daban, siempre se me han dado mis cosas. Y para mí era muy fácil decir, vamos entonces a viajar o vamos a hacer esto o a lo otro, contando con mi presupuesto, no con el presupuesto de más nadie. Pero cuando tú comienzas a darte cuenta de que, óyeme, todo es sacando solamente de un solo bolsillo, también tú preguntas, ¿qué va a pasar aquí? Esa fue la primera temporada. Eso fue desde la primera temporada. Y entonces, Desde la ¿cuándo? primera temporada. Ajá, desde la primera Eso temporada. pasó. Ok. Al final, en esa primera etapa, yo simplemente le dije que ya no queríamos, que ya yo no quería seguir porque me sentía ya demasiado presionada, porque el tema económico también me estaba sintiendo mucha presión con el tema de las niñas y demás. Y él volvió a su antiguo apartamento que su hermana se había quedado con él. Ok. Incluso todavía estaba ahí el apartamento. Pasaron unos meses, como los dos éramos nocturnos, nos encontrábamos uno que otro día en un bar, uno que otro bar, zona colonial encendida en esos tiempos, casa de teatro, 8 puertas, tú sabes, todo eso. Eso Y fue casualidad, sí, la verdad. Cállate, no, tú sabes lo que él decía, que yo lo estaba persiguiendo. Tú ves, Y yo decía, yo creo que eres tú que me estás persiguiendo. Hemos dado un pañuelo. Es un pañuelo. Sí. Al final eso, pasaron como 2 o 3 meses, más o menos. Y una noche, Y un sola, día, ella solo, sola, la nosotros los dos luna, solos. el alcohol. Entonces, nada, nos acercamos en un bar y eso, y comenzamos de nuevo a hablar. Primero por teléfono, un poquito como retomando algunas cosas. La verdad que teníamos muy buena química y volvimos a enganchar. En ese tiempo ya yo sabía qué límites más claros poner. Ya yo decía, económicamente vamos a hacerlo de esta manera, Claro. esto lo vamos a sacar de aquí, de ti depende esto, las niñas tal cosa, pero con el tema de la niña, la verdad que no pude lograrlo. Sobre todo la Esa chiquita, fue la razón del rompimiento, dirás tú. ellas me ayudaron, sobre todo la pequeña me ayudó a darme cuenta de que yo no iba a aguantar eso. Okay. La pequeña hacía cosas para que él volviera con su mamá. Oh, Ok, entonces, o sea, para que terminara conmigo y él volviera a su casa. Porque la pequeña sí vivió con su papá y su mamá. Entonces ella lo que hacía era que buscaba, ¿qué te puedo decir? Que desaparecía el sapito un día. El sapito estaba en la sala y amanecimos, nos acostamos con el sapito ahí. Y al otro día ya el sapito no estaba. ¿Y dónde está el sapito? Ah, yo no sé, ¿dónde está el sapito? ¿Dónde está el sapito? ¿Dónde está el sapito? ¿Y tú sabes? Yo no sé, tú sabes, yo no sé. Sí, claro. Aquí tiene que aparecer el sapito, decía él, porque no es posible que sea cuánto. Y ella decía, a la última que tenía el sapito era Annie, Sí. como de una vez responsabilizando. ¿Tú sabes dónde aparece el sapito? En el primer piso, tirado por una ventana. Claro. A los 3 días, a la semana aparecía el sapito por allá. ¿Entiendes? Entonces, que ya lo tiró. O sea que ya- Cosas de ese tipo, ya yo decía, eso parece hija de tu primer marido, manipuladora, la niña. ella muy manipuladora. de que estamos viendo los patrones aquí nosotras mismas. Sí, porque, exacto. Claro, O sea, el claro, primer matrimonio, pero también hay una niña que, ¿verdad? Está- Te digo que me es ayudó. parte de la dinámica. Me ayudó, todo me eso. ayudó. Algo que para mí también fue como una alerta, él y yo habíamos planificado un viaje, él es peruano, y habíamos planificado un viaje de ensueño, así de esos viajes que tú dices, wow, o sea, de pareja, una cosa increíble. Señores, 3 días antes de salir, él llega a la casa y me dice, Ani, yo quiero hablar contigo. Y yo dime, mira, que yo necesito que tú entiendas, yo tengo un favor que te voy a pedir, de verdad, pero yo necesito que tú entiendas que fulanita tiene que ir con nosotros ese viaje. No. Y yo hice eso. No. No, No a puede veces me ser. salieron las lágrimas, porque ese era el escape que habíamos planificado. Claro. Después de tanto tema de hablar de que no teníamos Eso no se puede explicar de un tiempo. día a otro, por favor. Y ahí ya tú lo votaste. No. Erika te dice que llega. No, yo digo porque, tú sabes, yo permití muchas cosas también y yo digo, wow, ese es grande también, pero... Mira, Pero fueron. fuimos los 3 Con al la- viaje a Lima, donde su familia. Ok. Y una tía maravillosa tuvo luz dentro de todo esto y se dio cuenta de la situación muy rápido. Tía Katy, que yo la amo todavía, mi tía Katy. Y entonces ella entendió, o sea, esto porque al principio viene fulano con su novia. Además a presentarle su novia a la abuela, que era el sueño de él, o sea, porque esta era la persona, tú sabes, yo era Claro. la persona para él ya, la elegida.
Y llegamos, entonces resulta que también llega la chiquita, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? La tía dijo, no, aquí hay un tema. Y de una vez, a la segunda noche dijo, ustedes deberían de irse para el Cusco, a Machu Picchu, por ahí hace una vuelta. Me la dejan aquí. Me dejan a la niña aquí que yo la atiendo. Sí. Y de esos 15 días nos fuimos nosotros como 6 días para Cusco. Un viaje espectacular, como lo soñamos. Claro. Ok, espectacular, no te puedo decir que nada nos faltó. Conocimos, paseamos, bailamos, cantamos, por ahí oímos música, más todo lo que realmente Cusco tiene para darle a todo el mundo. Pero, ¿tú no crees que si tú en algún momento hablaras con esas niñas que hoy deben ser mayores, así es. quizás ellas tengan otra visión de todo lo que pasó, porque es la experiencia como de cada quien? Sí. Y quizás, no sé, que algún tipo de responsabilidad que tú piensas que tuviera en que eso no se diera. Mira, yo no O sea, sé, ¿qué porque aprendizaje tú piensas que tú puedes sacar? yo creo que de una vez yo finalmente terminé con él. Las niñas lo lamentaron muchísimo porque tenían un apoyo en mí en todos los sentidos, hasta tarea hacíamos. O sea, Pero tú estás conforme con tu actuación como madrastra. ¿Estás sí, conforme? Esa es la- yo fui una madrastra queridísima, sobre todo por las dos más grandes, que fueron, todavía el otro día me encontré con una de ellas en un evento. Y ella se me acercó y mami, o sea, yo soy su mami, o sea, una cosa qué bien, increíble, qué lindo. increíble. Ya son adultas con sus hijos también. Les he dado seguimiento también por las redes sociales, nos mandamos nuestros mensajitos de vez en cuando. Las adoro, la chiquita igual, bellísima, además, con su familia también muy bien montada. O sea, son 3 niñas que yo siempre voy a querer. Ay, qué ¿ok? lindo. Y que para mí me enseñaron a ser mamá antes de tiempo. Claro. Porque yo no pensaba ser mamá para ese tiempo, tú sabes. Y simplemente papá Dios me dio la oportunidad de hacer esas funciones por adelantado. Fue muy bonita la experiencia. Yo lo que creo es que no sé cómo son sus vidas ahora, porque evidentemente yo me alejé de toda la familia después de la ruptura, pero ellas están casadas, ellas están viviendo sus propios procesos y entenderán que todo lo que tuvieron a su alrededor, desde su mamá, cada quien, ¿verdad? Y sus Ojalá. papás, hayan aprendido lo que les tocara aprender, tú sabes. Ojalá, ojalá. Creo que por ahí es la cosa. ¿Cuándo finalmente ya ese sapo salió de tu vida? Salió, hay algo que Rebeca no conoce, tú sabes, ese sapo resultó ser misógino. Ese era el problema principal. No eran las niñas, no era la parte financiera, porque los dos trabajamos mucho también y nos ganábamos muy buen dinero. Era más bien que, así como me hacía sentir feliz, así también me hacía sentir totalmente desdichada. Pero así, en un 2 por 3. Y eso se debía a su relación con su mamá. Entonces yo conocí sobre la misoginia a través de una amiga que ya estaba más o menos en ese contexto. Me recomendó un libro que se llama Cuando el amor es odio, que es un libro increíble. Y cuando yo terminé de leer ese libro, yo lo entendí a él. Pero tanto lo entendí que me di cuenta que yo no era ni quería ser su terapeuta ni su mamá para arreglar ese problema. Claro. Entonces yo decidí conscientemente y muy enamorada de salir de esa vida para siempre. Porque yo sabía que él tenía una situación que resolver y que si él no tomaba la decisión de resolverla, yo no lo iba a poder ayudar, ni me iba a hacer feliz. Porque él había intentado hacerme feliz. Él me pidió otro matrimonio de esta manera. Su hermano y la esposa estaban ahí. El hermano había decidido entrar al mundo de la fotografía. Se compró unos super mega equipos de fotografía súper espectaculares. El hermano llega a la casa a mostrarnos los equipos y demás, y demás, y demás. Y estamos ahí en la mesa del comedor. Y yo estoy con la esposa en un mueble y ellos dos están en el comedor viendo los equipos. Y él dice en voz alta para que yo lo escuche: óyeme, qué bueno, fulano, para que nos tires la foto de la boda. O sea, esa fue la pedida de Esa fue mi pedido. Pero de ustedes no hermano. han hablado del matrimonio. Nunca. ¿Y qué comentario entonces delante No, de y yo era la de mala. otra persona? Qué vergüenza me hubiera dado. Y yo era la mala porque yo no reaccioné para celebrarlo. Y yo, ¿y qué es lo que te pasaron? ¿Y tú estás pidiendo matrimonio haciendo eso? O sea, y él, o sea, contento que él creía que había hecho una cosa chévere. Exacto. Y yo, no, tú te has pasado. O sea, así no se pide matrimonio. Yo estaba mal porque yo no me puse contenta.
¿Y qué tiempo tenían ustedes ya de amor en esa época? O sea, Esa era la segunda etapa. Ajá. Qué sé yo, cada etapa duró un año y pico, teníamos buen tiempo, ya nos conocíamos muy bien. Y no estábamos cerca del final todavía, para eso estábamos en muy buena etapa, viviendo cosas bonitas, no te digo que no. Pero así no se le pide matrimonio a nadie. Y yo no me merecía que me pidieran matrimonio de esa manera. Claro. O sea, para nada. Yo quería una cosa como chévere, Producción, buena, producción. como lo que te mereces. Entonces, esas eran las cosas en las que teníamos como ciertos problemas. Y así mismo, como te digo, como me hacía sentir súper espectacular, después yo me sentía así como la hormiguita chiquitica, recién nacida, que podía alguien pasar y ni siquiera darse cuenta. La primera vez que yo escuché, o sea, yo sé lo que es misoginia, pero no sabía que podía ser una condición, porque tú sabes sobre el narcisista, Sí. pero el misógino, o sea, un misógino que pueda llevar una vida normal, vamos a decir que es un misógino, ¿cómo se dice cuando una persona es alcohólica? Funcional. Es Funcional. un misógino funcional, Así pero es. ese era el problema de fondo. A veces me pregunto, porque a veces yo pienso que yo me casé con una persona narcisista, Ok. y a veces me pregunto si no será que nosotras le damos nombre a lo que ese hombre tiene como para justificar que él se haya portado de esa manera con nosotras. Yo no creo, porque yo no conocía lo que era la misoginia, ni idea. Ese nombre para mí era una cosa nueva. ¿Qué tú Yo sí piensas, sabía Rebe? había un comportamiento. Yo no entendía cómo él me hacía sentir amada Sí. en un momento determinado y a los 10 minutos tenía un pleito que yo era una pura porquería. Sí. Yo decía, no entiendo, yo no entendía esos extremos. No lo conocía, o sea, no Hasta sabía. que finalmente alguien me habla de esta condición, me da ejemplos de cosas que pasan con los misóginos y yo decía, pero fíjate tú que sí. Y cuando comencé a leer, yo me acuerdo de Tesaurus. ¿Ustedes se acuerdan de Tesaurus? Claro. Yo fui a comprar ese libro a Tesaurus, y me acuerdo como ahora. Y yo me comí el libro y yo decía, pero es que esto pasa, esto pasa, esto pasa. Estoy viviendo con eso. ¿Cómo se llama el libro otra vez? Cuando el amor es odio. Cuando el amor es para recomendarlo. Así es. Sí, a tu pregunta, Sí, yo lo que tu creo es que yo no creo mucho en etiquetas, tú sabes. Y por ejemplo, cuando tú das el ejemplo del narcisismo, por ejemplo, eso tiene que ser diagnosticado porque eso es una Exacto. condición, tú sabes. Exacto. Entonces, sí puede que sea, o sea, yo no estoy en la situación, no estuve en la situación de Annie, tú sabes. Pero yo lo que creo también es que hay cosas de personalidad que también uno las ve más, sobre todo cuando empieza a leer de los temas. O sea, cuando tú sí. empiezas a leer de narcisismo, tú dices, pero esta Cuando persona tenía conoces, esto. claro. Cuando sé de misoginia, Ya te sé de- enfocas. tú sabes, y te enfocas en esas Totalmente. cosas que no, que antes tal vez no les daban Totalmente. nombre, Y no, te- y no te eran da tan fuerza visibles. Claro. Exacto. Sí, porque te da contexto, te da información. O sea, eso. Ok, entonces pasemos a... ¿Tú tienes alguna otra pregunta? No, sigue. Que Sí. yo creo que estamos conectados tú y yo, lo siguiente. Sí, el próximo sapo, o sea, ok. Exacto, sí. Falta de libertad, manipulación, misoginia. ¿Qué pasó con el próximo sapo? O sea, Mira, yo creo que yo cuando terminé con esa persona decidí como estar como sola sin compromisos. De hecho, yo le cogí su inadversión al tema, su reserva a tener un compromiso con alguien. Y decidí vivir sin compromisos ¿por cuánto tiempo? por un par de años muy buenos. Pero Un par de como años dicen muy por ahí, como cuando le dicen, o sea, estabas soltera, pero no sola. Totalmente, Nunca sola. Totalmente, Ok. nunca sola. Ya entendimos, ya sabes. Sí. Un par de años donde mi apartamento era el apartamento de todos los amigos, ¿tú Ya. entiendes? Donde se bebía, donde amanecíamos y teníamos que amanecer ahí. Los vecinos, ya tú sabes, terrible. Los vecinos, ya tú sabes. Pero donde yo viví sola, yo decía, si quiero estar con esa persona porque me gusta, estoy con esa persona, pero no tengo compromisos Ajá. en lo absoluto. Igual como que si quiero estar con otra persona. Y yo de verdad viví esa etapa. Yo siempre he dicho que yo fui la soltera más codiciada, por decirlo de alguna forma, más bien vivida de ese momento, porque, y mis amigos me decían, oye, ojalá yo tenía una visa americana y yo me iba de fines de semana para Miami con una que otra amiga. Yo tenía un carro 0 kilómetros y cogía carretera cuando me diera la gana. Yo me iba de fines de semana, pero yo trabajaba muchísimo, yo daba clases por las noches, o sea, yo tenía una vida productiva intensa, pero todo lo mío era intenso igual. Así, el disfrute y el trabajo para mí era
con intensidad también. Todavía lo soy, o sea, sigo siendo una persona muy apasionada por las cosas que hace. Y tomé la decisión de estar así bien. Y no me hacía falta nada. Ni me hacía falta una gente que me tuviera de que llamando y mandándome un mensajito, o una gente que para dónde que tú vas y que yo... No, yo estaba bien. Me daba todos los conciertos, todos los amigos estaban bien, o sea, yo estaba perfectamente bien, hasta que conocí a mi actual esposo, que no te puedo decir que ha sido un sapo, porque es la persona que más... Esperamos me ha que no. dejado, más me ha permitido ser quien yo soy, quien me ha dado la libertad con la que yo he crecido. Ha formado una familia. Hemos formado una familia, quien me ha permitido tomar mis propias decisiones, ¿ok? Pero le dio breguita agarrarme, o sea, le dio breguita comprometerme. Imagínate, está soltero. Porque está yo soltera, le dije, Ya con experiencia, Claro. aprendiendo y todo, conociéndose. cuando él me dijo sanando. que quería que fuera su novio, yo le dije, no, tú puedes ser mi amigo y yo tengo otros. Si tú quieres, tú puedes ser mi amigo. Si no, tú puedes seguir por ahí. Límites sed 1.0 del Una principio. comunicación directa inmediatamente. Claro. Y, Claro. ¿Y cómo así? No, que yo tengo otros amigos, si tú quieres, que tú puedes ser mi amigo, no hay problema. ¿Ok? Pero él eso, evidentemente, una persona tan, tan correcta como es él, no lo entendía al principio, pero comenzamos una dinámica en la que después él era el exclusivo muy rápido. Muy rápido. Él se la supo buscar muy bien. Y papi, me acuerdo, papi le dijo, cuando yo lo llevé ya que a papi, para que lo conocieran, como teníamos ya como 4 meses saliendo, para que lo conocieran, me di cuenta que era una persona con la que yo podía vivir. Me encantó eso, podía desarrollar primero familia. Yo no me quería casar, pero por lo menos familia. Papi lo llevó a la cocina y le dijo, si tú la quieres, no, le dijo como que si tú la quieres conquistar, de verdad, sácala de la calle. Wow. Le dijo papi, sácala de la Y calle. tenías razón. Total. ¿Cómo lo logró? Es que yo salía 5 o 6 noches a la semana, o sea, era una vida muy intensa. Entonces, él lo logró integrándose primero a la calle, ¿verdad? No le gustaba, nunca había ido a un rave, nunca había ido a ninguna cosa de esa. Él comenzó a ir sin gustarle, solo por acompañarme y hacerme como el momento chévere, invitarme y demás. Y después comenzaron entonces, no, pero a este no, porque vamos a ir de fin de semana para tal sitio. No, pero espérate que hay una cena en tal otro sitio. Espérate que lo que pasa es que el cine, yo quiero ir al estreno. ¿Y tú no crees que esa es una forma también de manipulación y de falta de libertad para ti? No, No. yo no lo vi así, nunca lo he visto así. Yo creo que ya fue Yo suficiente. cuidando. Yo creo que había sido suficiente. Yo creo que yo conozco el país, casi el país entero. Todo lo que yo quise conocer lo O sea, que- Yo conozco. creo que ya tal vez sido el permiso. Yo hacer me todo bebí eso. todo el alcohol que me quise beber, ¿tú me Sí. entiendes? Yo hice todo lo que yo quise y creo que ya había llegado el momento, porque fíjate tú una cosa importante. Yo no me quería casar, pero yo quería tener familia. Sí, Entonces, cuando yo identifico a esta persona, yo también digo, espérate, porque claro. cuando yo Una cosa lleva a la otra. una cosa lleva a la otra, yo tengo también que darme cuenta de con quién es que yo voy a tener mis hijos, porque incluso con el anterior, mi segundo sapo maestro, yo nunca supe que él quería tener hijos, porque como ya tenía 3, nunca hablamos como del tema hijos. Sí. Pero resulta que cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, que él lo supo, él me llamó dando gritos y me dijo, yo no sabía que tú querías tener hijos, Wow. para que tú lo sepas. Porque él sí quería tener hijos conmigo. Yo le dije, pero es que tú nunca lo dijiste. Y gracias a Dios nunca lo tuvimos. Sí. Ni ninguno de los dos, Sí. de las dos etapas, de los dos De los dos relaciones. Es interesante cómo el tema de la comunicación ha sido una constante en los episodios. Así es. De cuando los hombres no comunican lo que ellos desean. Increíble. Y le Los dolió. hombres tienen que trabajar eso. Tienen que trabajar la comunicación. Claro, claro. Me dolió. Lo hemos Así. visto ya en repetidas veces. Hoy en día ya, después que uno aprende tanto, Claro. yo creo que como tú lo acabas de decir, el comunicarse, el hablarse, el decir que uno siente. En mi matrimonio, por ejemplo, algo que ha sido de mucha ventaja es una comunidad que tenemos de parejas, que no es una comunidad religiosa, aunque está basada evidentemente en la religión católica, pero no depende de la religión. Es una comunidad de parejas donde se trabajan temas del día a día y la principal herramienta se llama el diálogo. Claro. Entonces, de ahí viene, de que cuando tú puedes sentarte con tu pareja y decirle, mira, es que yo no siento que sea así. O como yo me siento cuando tú dices eso, es de esta manera. Eso es lo que yo siento.
no lo que yo creo, es que así fue que yo lo sentí. Sí. Y que el otro entonces se ponga sin juzgar ese sentimiento. Entonces, óyeme, tiene que haber un match, tiene que haber una conexión en eso. ¿Cuántos años tienes con tu príncipe? Voy a cumplir 18 años en febrero. Bueno, Le casi manda- felicidades. Exacto, mándale felicidades porque logró atrapar esta zapa. 18. Porque yo imagino que tú rompiste muchos corazones en ese camino de soltería. Yo no sé. Pero también tengo otra pregunta, antes de que ya vayamos tal vez cerrando el episodio. Ani, ¿fuiste a terapia? ¿Qué proceso has hecho? Si es que lo hiciste, no sé. Claro. Como para llegar a hoy, tú sabes, tener esos 18 años ya con un príncipe. Bueno, yo fui a terapia en el primer matrimonio. Okay. En mi Fuiste en mi sola. matrimonio fui sola, porque nunca quiso ir, porque él ya va bien, él era perfecto. Pues. Yo creo que ese otro Ese otro. denominador. También. No Muy aceptar identificado. la El condición hombre- y por eso yo no el necesito, hombre no necesito quería terapia. Sí, usualmente la mujer es la que toma la iniciativa. Ajá. Y va Entonces sola. yo fui a terapia en varias sesiones y ahí fue donde yo me sentí más segura de tomar la decisión del divorcio. Luego no fui más nunca a terapia, más nunca he ido a Su una terapia terapia. era la calle. No, terapia. Así mismo. Y la carretera, y el Carretera, alcohol. mucha música. Y te digo una cosa, mucha lectura. Ah, bueno. Yo me ahí se aprende comía también, los claro. libros. Yo amo el desarrollo personal, yo amo el desarrollo humano. Eso, y sigo, bueno, trabajo de hecho en eso como conferencista, esa es mi línea de desarrollo. Entonces, eso para mí sí me fue dando conciencia de quién yo soy, con qué yo cuento, cuáles son mis retos, qué yo tengo que trabajar. Cuando yo tengo mi pareja ahora de frente, mi esposo, ¿cómo yo lo voy a enfrentar eso? Evidentemente no es un matrimonio perfecto, como entiendo que ninguno lo es, pero lo vamos llevando, tú sabes. Entonces, problemas sí se dan, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Si tú quieres tomar, si estamos tomando la misma decisión de que esto se mantenga, vamos a buscarle la vuelta a esto. Vamos a buscar. Yo he querido divorciarme, déjame decirte, en este matrimonio, pero hemos llegado a los acuerdos donde, mira, vamos a bajarle, vamos a hacer esto, yo pongo de mi parte, yo pongo de la mía, y vamos a llegar a un consenso, y todavía vamos, mira, un día a la vez, Un como día a la vez, como sí, dicen los Perfecto. alcohólicos anónimos. Pues gracias. ¿Tú Una quieres- última pregunta. Ok. Una última pregunta. El orgasmo, sí. Ya, claro. ¿Ok? Yo no me voy a quedar con eso. Claro, aprendí, ya sabe lo que es eso. me reconocí primero como mujer, evidentemente. Excelente. Y te voy a regalar otra cosa. Aprendí a hacérmelo yo y a que me lo hagan. Excelente, tú ves. Ahí está. Así se le saca la información. Claro. Así que bueno. Después No hay más de que esta- decir. De too much information, como dicen. Después de esa declaración. Claro, Después de esta salida tan orgásmica de este episodio, despedimos a Ani. Muchísimas gracias. Gracias. Aprendimos mucho. Sobre todo aprendimos una forma diferente de vivir. Sí. De una mujer. Diferente, yo creo que a mi experiencia y la experiencia de Rebeca y otras experiencias que hemos escuchado aquí en Que Tiemblen los Sapos. Así que gracias. Que tiemblen. Y abrazos. Siempre nos Ah, sí. Mi amor, encantada. Un placer. Bye.